Listo. Muy buenas tardes para todos y todas. Para nosotros, la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, es un placer compartir con ustedes este espacio que se ha abierto desde el convencimiento de la necesidad de compartir el quehacer diario, el quehacer de los docentes, el quehacer de las instituciones educativas, a fin de hacer un aporte mínimo a todo lo que tenemos que lograr como instituciones y sobre todo desde nuestra misionalidad de educadores. En este momento queremos ofrecer un taller llamado el taller para cómo hablar en un lenguaje incluyente, el cual pretende, como decía al inicio, compartir todas las necesidades importantes que tenemos desde la cotidianidad de hacer un ejercicio incluyente. Bienvenidos y bienvenidas y muchísimas gracias por estar con nosotros acá. En este momento le doy la palabra a Yolanda, quien inicia el taller. Estamos todos aquí en este momento compartiendo con el equipo de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones y pues estaremos pendientes del chat para sus preguntas. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes el taller sobre lenguaje incluyente. Queremos contarles que este taller ha sido preparado con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, porque consideramos que es una oportunidad para contarles a ustedes de qué se trata el lenguaje incluyente. Cómo en la cotidianidad a veces cometemos algunos errores eventualmente, algunos intencionados, otros no tanto, pero sí tenemos nuestra responsabilidad de compartirles hoy cómo vamos a transitar en ese lenguaje incluyente. También entendiendo que de esa manera es que vamos logrando procesos de educación inclusiva. Queremos compartirles además con el equipo de profesionales de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones que estamos transitando a dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Y los invitamos también para que ustedes hagan una lectura frente a este Objetivo de Desarrollo Sostenible que nos está hablando de inclusión y equidad en la educación. Ustedes saben que la Secretaría de Educación del Distrito y por supuesto en el trabajo que se adelanta todos los días en las instituciones educativas distritales, estamos avanzando en que la educación inclusiva sea una realidad. Y como les decía, el lenguaje incluyente, hacer una reflexión y autorreflexión de cómo estamos utilizando la palabra, reconociendo el poder que tiene la comunicación para construir escenarios de paz, escenarios equitativos, donde todas las personas tenemos un lugar y donde hay un reconocimiento de las diferencias, de las diversidades, de las posibilidades de cada una de las personas, surgen a partir de la palabra. Les recuerdo que el lenguaje crea realidades y en esa medida debemos ser mucho más conscientes de cómo utilizamos la palabra, de cómo estamos creando las realidades de las otras personas frente a sus situaciones y frente a las condiciones particulares que viven cotidianamente, que vivimos cotidianamente. Hemos preparado este taller en 3 momentos. El primer momento tiene como propósito llevarnos a la reflexión y a la autorreflexión frente a cómo utilizamos nuestro lenguaje. El segundo momento está destinado a hablar de unas ideas fuerza, de cuál es el significado del lenguaje incluyente, de dónde viene el concepto del lenguaje incluyente, cuándo no somos incluyentes en nuestro lenguaje, porque nosotros hemos identificado que muchas veces de verdad no es intencionado de pronto utilizar algún término que termina lesionando a alguna persona, entonces por eso queremos hacer un poco de énfasis allí y cómo podemos avanzar en ese tránsito para llegar a un lenguaje incluyente. Y para finalizar, en el tercer momento tenemos un compromiso con ustedes que está orientado a seguir tejiendo, porque nuestro interés de verdad es que ustedes a partir de ahora sean mucho más conscientes frente a cómo estamos utilizando el lenguaje y en ese seguir tejiendo, la idea es que podamos establecer unos compromisos, unas tareas pedagógicas que nos permitan en la cotidianidad empezar a hacer estas transformaciones. Entonces voy a darle la palabra a Angie. Bueno, aquí voy a contarles de las cosas que pasan tras bambalinas. Teníamos un evento preparado con el taita Víctor Tandioy,
Él nos va a hacer la armonización de la palabra, sin embargo, por las cosas de la tecnología, pues tuvimos un poco de inconvenientes allí y no lo logramos en principio para que estuviera listo de inmediato. Posteriormente pasaremos al ejercicio de reflexión, ya vemos aquí a Angie en la pantalla, entonces voy a darle la palabra y luego seguimos con Diana y con Norma, que nos acompañarán con el ejercicio reflexivo y autorreflexivo. Bueno, buen día, buena tarde para todos y para todas los que nos escuchan. Para nosotras sigue siendo un ejercicio de aprendizaje y creo que en sí para esta dinámica virtual siempre será un ejercicio de aprendizaje. Yo brevemente voy a hacer una contextualización del Taita Víctor para que cuando él ya ingrese y logre conectarse por este medio, pues todos y todas estemos sintonizados. El Taita Víctor Tandioy hace parte de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. Él es dinamizador médico tradicional del pueblo Inga, habla su lengua materna y usualmente desde la Dirección de Inclusión es el que hace esta apertura de la armonía de la palabra. El lenguaje incluyente, que hoy es el tema, también viene articulado a otras acciones igualmente incluyentes y es la idea conocer estas otras prácticas espirituales que nos convocan a compartir la palabra de una manera armónica, de una manera constructiva y de una manera en que todos y todas aprendamos colectivamente. En efecto, en este justo momento estamos ingresando con el Taita Víctor, entonces les proponemos que desarrollemos esta primera parte del taller y cuando el Taita ingrese a hacernos la armonización, pues digamos que ya todos y todas tengamos claro el objetivo de su intervención. Entonces, Diana, te escuchamos. Buenas tardes a todos los presentes, a todas las personas que se encuentran en este momento acompañándonos. Muchas gracias, Angie. Le pregunto a Ricardo si es posible contar con la... Diana, tienes apagado tu micrófono y no te estamos escuchando. Disculpen, buena tarde nuevamente para todas las personas que estamos en este momento conectadas en este taller de una comunicación asertiva con lenguaje incluyente. Este ha sido preparado con mucho gusto por parte de los profesionales que integramos las diferentes líneas de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. Les decía que así como lo mencionaban nuestras compañeras Angie y Yolanda, este taller tiene por propósito precisamente generar una reflexión en torno al lenguaje verbal y no verbal, a ese lenguaje que en últimas es nuestra forma de comunicación y refleja e influye en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos. Y efectivamente va más allá de decir los, las, todos y todas. Esto va mucho más allá. Lo que pretendemos es generar justamente esa reflexión y procurar instalar de alguna manera una sensibilización muy profunda alrededor de darnos cuenta, sobre todo, sobre los tipos de términos que estamos empleando en nuestro lenguaje cotidiano. Definitivamente en nuestro lenguaje cotidiano hacemos uso de diferentes expresiones, de diferentes términos, de diferentes formas del lenguaje que, como lo decían mis compañeras anteriormente, terminan en ocasiones discriminando, terminan en ocasiones segregando, vulnerando a personas que hacen parte de diferentes grupos poblacionales que definitivamente integra uno de los elementos troncales de la educación inclusiva, que es la diversidad. El reconocer, valorar y respetar la diversidad justamente parte de toda esa reflexión que pretendemos en el día de hoy. Entonces, Ricardo, si nos puedes ayudar a correr la presentación. Para este hecho, entonces, les invitábamos, este es el objetivo del taller, reflexionar sobre la necesidad e importancia de promover un lenguaje incluyente para la escuela sin discriminación, en el marco de la promoción de una educación inclusiva, pretendiendo y promoviendo que todas las instituciones educativas puedan lograr escenarios educativos inclusivos. Siguiente, Ricardo, gracias.
De otro lado, justamente aquí hacemos alusión a este objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación inclusiva, educación de calidad, al que mencionaba nuestra compañera. Siguiente, por favor, Ricardo. Estos son los momentos que vamos a tener presentes en el día de hoy. Entonces, en el momento 1, ya como lo mencionaba nuestra compañera Angie, el Taita, médico tradicional, va a tener su presentación en el momento en que pueda ingresar. Por lo tanto, vamos a continuar con la reflexión y luego las ideas fuerza y continuar tejiendo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, este es el espacio del Taita que posteriormente nos acompañará en este espacio. Entonces, lo que proponemos a continuación es una reflexión sobre nuestro lenguaje cotidiano, la manera como nos estamos dirigiendo a nosotros mismos, a los demás, entendiendo por las demás personas, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, los compañeros y las compañeras docentes, docentes directivos, las familias, etcétera. Es básicamente cómo lo estamos haciendo y no solamente en el contexto laboral que nos compete como educación en las instituciones educativas, sino también en nuestros contextos personales, familiares y sociales. Siguiente, Ricardo, por favor. A continuación vamos a presentar 7 tipos de preguntas o formas como nos estamos dirigiendo para que, por favor, entremos en unos procesos de reflexión profundos, de manera totalmente sincera. Este espacio no pretende ni señalar, ni juzgar, ni mucho menos hacer alguna acusación respecto al lenguaje que estamos empleando, sino sencillamente pretende reflexionar y darnos cuenta. La primera es, los espacios de formación llamados Escuela de Padres se nombran así porque A, los papás son quienes mayoritariamente asisten. B, las mamás delegan a los papás la participación. C, decir escuela de madres excluiría a los papás. Y D, se entiende que incluye tanto a madres como a padres. Les invito, por favor, a los participantes a hacer uso del chat de preguntas para que rápidamente nos puedan poner A, B, C o D. Solamente nos pondrían A, B, C o D. Les invitamos a participar, les repito, de manera muy tranquila, muy reflexiva, ¿cuál de estas ustedes escogerían o por qué creen que estamos llamando Escuela de Padres a ese espacio de esa manera? ¡Mari! Damos un par de segundos para que nos puedan responder. Mientras vamos respondiendo aquí vamos surtiendo las situaciones. Taita, creo que lo escuchamos allí, entonces porfa cierre el micrófono un momento, pero ya estamos aquí. Maravilloso que el Taita haya logrado el ingreso. Entonces ya cuando terminemos este espacio, damos lugar y damos paso al Taita. Bueno, vemos muy poca participación en los asistentes a este espacio. Mi compañera Norma les va a hacer la reflexión pertinente al respecto. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio y los invitamos a la participación. Aquí hay personas que están votando por la D. Por la D. La opción D, sí señora. Ok, Normita, están yendo por la opción D. Sí, eso veo aquí que sí está haciendo como más, aquí en el chat nos están respondiendo que la D es la opción que están eligiendo. No sé si esperamos un poquito más. No, yo creería que ya a partir de esta, sí. Exactamente. Creo que algunas personas también están votando por la A, mucho más poquitas, pero también está la A. Y una que otra por la B también, sí. No es unánime el voto por la D. Sí. Vemos que la mayoría se está inclinando por la opción D. Bueno, la idea con el ejercicio es que en la misma línea que nos venía comentando la compañera Diana, la forma de comunicarnos pues refleja de alguna u otra forma cómo influye, ¿no? La comunicación influye en nuestro pensamiento y lo que refleja lo que es nuestro pensamiento y cómo influye desde nuestra cultura.
vemos que allí la cuestión no es mirar si está bien o mal dada la respuesta, sino que nos vayamos centrando y nos vayamos haciendo una mirada, una introspección de qué tanto estamos siendo incluyentes o estamos siendo excluyentes. Entonces, en esa medida, en ese sentido, es que es la invitación a hacer la reflexión. Muchas gracias, Norma. Definitivamente nos pone a pensar en si llamar definitivamente a este espacio Escuela de Padres o podríamos estar modificando y transformando estas expresiones y estas nominaciones por otras mucho más incluyentes. Encuentros con familias, escuelas para familias, formación para familias, etcétera. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, Ricardo, por favor. Esta diapositiva se menciona la siguiente expresión. Niña, siéntese bien como las mujeres decentes. Tenemos esta expresión comúnmente porque A, alude al cuidado de la feminidad de la niña. B, se puede usar igual con los niños, es decir, siéntese bien como los hombres decentes. C, tiene una intención formativa porque ayuda a que las niñas sean decentes. D, da cuenta de un estereotipo de género relacionado con la postura esperada en una niña. Lo mismo los invitamos a responder en el chat A, B, C o D. Para esto tendremos menos segundos que en la anterior. Si mi compañera Norma ya tiene avances sobre las respuestas, con mucho gusto tiene la palabra. Bueno, en esta también se observa ahí en la participación del chat que la D es la que está teniendo como mayor acogida, que da cuenta de un estereotipo de género relacionado con la postura esperada en una niña. Entonces, lo que veníamos ya en la misma línea que veníamos hablando, la forma en que nosotros nombramos o nos dirigimos a las personas, vienen a través de nuestra historia, de nuestra cultura, vamos estigmatizando o haciendo atribuciones excluyentes o minimizar a las personas. Volvemos, insistimos muchísimo en que la idea es que nos revisemos y miremos y hagamos una autoevaluación para ir generando esas acciones de cambio en la forma en que nos dirigimos a las personas, a los grupos y en general desde lo que hemos aprendido en la parte sociocultural. Efectivamente, entonces nos invita, soy reiterativa, igual que mi compañera Norma, en reflexionar y darnos cuenta de, ¿sí? De qué forma estamos generando, perpetuar estereotipos de género y de alguna manera, sí, por supuesto, terminamos lesionando, además que es una expresión muy cotidiana y muy común en las aulas de clase, efectivamente. Siguiente diapositiva, Ricardo, por favor. Hace referencia a la expresión número 3. En Colombia, usualmente expresiones como mucho indio o no sea indio, quiere decir A, ser grosero, inculto, incivilizado, salvaje. B, sabio e inteligente. C, elegante, civilizado, culto e inteligente. O D, ninguna de las anteriores. Los invitamos a participar A, B, C o D, escribiendo en el chat su opinión y postura frente a esta expresión. Si podemos ver algunas. Nuestros participantes siguen motivados por la D, ninguna de las anteriores. Sí, también hacemos aquí una precisión en que es lo que común y normalmente se escucha cuando se hacen este tipo de expresiones de mucho indio o no sea. La idea es, insistimos, ¿no? Contestar, dar respuesta a lo que inicialmente ustedes piensan de lo que se responde comúnmente,
pero sí es muy usual y precisamente con esa intención se construyó la pregunta con estas opciones de respuesta. Entonces, sí se están inclinando mucho por la D y la idea también es pues invitarlos a promover que este tipo de expresiones en los diferentes contextos en los que nos movemos y más en nuestra comunidad educativa, pues no sea referida como algo que estigmatiza o que tiene prejuicios. Esa es como la invitación que queremos hacer. Así es, muchas gracias. Y cotidianamente este tipo de expresiones las escuchamos en la cotidianidad de nuestros contextos sociales, familiares. Entonces, la invitación nuevamente, darnos cuenta. Siguiente diapositiva, Ricardo, por favor, muchas gracias. ¿En qué momento, disculpen, se fue la presentación? Gracias. Cuarta, ¿en qué momento es correcto usar la siguiente expresión? Ese informe que presentó le quedó cojo. A, cuando el informe está incompleto. B, cuando el informe no tiene la calidad esperada. C, nunca, porque no se debe hacer comparaciones o equivalencias con las condiciones de las personas con discapacidad. Adelante con sus respuestas, A, B, C o D. Importante contar con su opinión al respecto. Bueno, aquí a través del chat igual vemos que se están inclinando por la letra C. Entonces, es importante también tener presente, ¿no?, que el lenguaje es una forma de comunicación y refleja nuestro pensamiento, y además, adicional a esto, influye lo que hemos venido a través de la historia y de nuestra cultura teniendo allí en nuestros pensamientos. Sí, es importante que este tipo, que a veces inconscientemente cuando hacemos este tipo de expresiones no somos lo suficientemente de revisar y mirar que realmente estamos siendo en ese momento estigmatizando y estamos lanzando prejuicios y estamos de esta manera atribuyendo expresiones que son excluyentes y que minimizan a las personas. Entonces, la invitación sigue siendo la misma, que promovamos un lenguaje que sea netamente inclusivo. Y definitivamente el uso del lenguaje inclusivo evita que se siga perpetuando situaciones de desigualdad, de estereotipos, y que las relaciones de poder y de sumisión de unos hacia otros pues deje de existir, básicamente, y esto se logra justamente en primera instancia teniendo en cuenta la forma como estamos expresándonos y los términos que estamos empleando para. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, Ricardo, por favor. Una situación en la que una maestra o un maestro le dice al estudiante beneco o beneca. Esto se lo dice cuando quiere distinguirlo del grupo, cuando no conoce su nombre o cuando piensa de forma diferente. Nuevamente los invitamos a participar en el chat escribiendo A, B o C, de acuerdo con la forma como usted esté considerando esta expresión. Bueno, aquí nuestros participantes se están inclinando por la A, que quiere distinguirlo del grupo. Esa es una forma también de nombrar o dirigirnos a las personas o a grupos, y volvemos a como que reproducimos ciertas creencias, así como prejuicios y estigmas. Es lo que es importante que revisemos esta parte. Aquí solamente había 3 opciones de respuesta, pero vemos que se están inclinando por la letra A, que quiere distinguir al grupo. Exactamente. Sí, y en esos términos, pues podemos referirnos a los estudiantes
no solo como beneco beneca, sino también podríamos estar diciendo el chiquito, el gordito, el etcétera, no se me ocurre en este momento otra forma de denominarlo, el niño que es cansón, bueno, etcétera. Entonces es para, repito, darnos cuenta de los términos que estamos empleando y lo que estamos generando en otro. Las implicaciones y la afectación o no afectación que podremos estar generando el otro. Definitivamente el lenguaje refleja nuestro pensamiento, nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Entonces, de la forma como nos dirijamos al otro, pues podemos pensar exactamente cómo es que nos estamos dirigiendo entre nosotros también. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando un estudiante o una estudiante está presentando una situación o condición de enfermedad, debe ser nombrado de la siguiente manera. El estudiante padece una enfermedad, el estudiante presenta una enfermedad, el estudiante sufre un mal o el estudiante es pobre, enfermito o enfermita. Los invitamos a participar en el chat. Bueno, aquí las respuestas que están dando en nuestro chat muestran que se inclinan por la letra B. Y es importante que cuando tenemos un estudiante que tiene algún problema o dificultad de salud, nos refiramos a que es un estudiante que presenta una enfermedad y no lo mostremos como alguien que padece, sufre o lo minimizamos como que pobrecito porque tiene una enfermedad. Es importante que eso lo tengamos en cuenta y que bien que nos estemos inclinando para que por esta respuesta B, para que de esa misma manera promovamos este tipo de expresiones en nuestra comunidad educativa. Así es. Siguiente diapositiva, Ricardo, por favor. Esta reflexión número 7 hace referencia a expresión como estudiantes hiperactivos, este niño es hiperactivo, esta niña es hiperactiva. Hacemos referencia a estudiantes que presentan actividad motora excesiva, estudiantes con mal comportamiento que no dejan dar clase, estudiantes con perturbación de la actividad o todas las anteriores. Los invitamos a participar en el chat A, B, C o D. Bueno, allí en nuestro chat están inclinados entre la A y la B, pero veo que hay mayor acogida por la A, que es un estudiante que presenta actividad motora excesiva. Importante nuevamente el lenguaje, y lo decía inicialmente nuestra presentadora Yolanda, el lenguaje construye realidades, y de esta manera es importante que lo analicemos y lo pensemos antes de, y no nos lancemos a hacer este tipo de expresiones porque esto lesiona y minimiza a las personas y a los grupos. Esa es la invitación, tener en cuenta que el lenguaje, así como es una forma que refleja lo que pensamos y lo que y la influencia que ha tenido a través de nuestro aprendizaje y de lo cultural, también empleemos el lenguaje como una herramienta para la construcción social, para la transformación, para avanzar, teniendo como eje central a la persona y su dignidad. Que en este tema vamos a venirlo ampliando a través del taller. Vamos a recalcar mucho en la importancia de promover el lenguaje incluyente y invitarlos e invitarlas a ser agentes de cambio para la promoción de una educación inclusiva. Gracias, Normita. Específicamente en cuanto a esta reflexión número 7, en las aulas de clase estamos tendientes
a diagnosticar mucho, patologizar a nuestros estudiantes. Olvidándonos un momento que nos encontramos en el sector educación. Esta reflexión hace referencia a que varios de los participantes escogieron la opción A, haciendo referencia a estudiantes que están presentando ciertos rasgos relacionados con la actividad motora excesiva, y no diagnosticar de una vez con un estudiante hiperactivo que está presentando perturbación de la actividad. Entonces, esto lleva a una reflexión de no olvidarnos que en las aulas de clase emitimos conceptos relacionados con la pedagogía y con los procesos pedagógicos y emitimos valoraciones pedagógicas, más no diagnósticos. Muchas gracias. Ya con esta presentación dejamos el momento 1 y le doy la palabra a mi compañera Yolanda, quien es nuestra moderadora, para que invite al Taita a su momento. Muchas gracias a todos y a todas. Yolanda, discúlpame, Yolanda, antes de que le den la palabra, sí me gustaría como compartir algunos comentarios que hacen los participantes. Antes de que le demos la palabra al Taita, ya te doy la palabra, Yolanda. Me parece muy importante que destaquemos algunos comentarios que hacen muchas de las personas que están participando. El Colegio Gerardo Paredes dice que ellos tienen un eje temático que se llama comunicación asertiva y que eso le permite una muy buena comunicación con los estudiantes. Otra persona hace referencia a la necesidad de preparar a los padres, a los profesores, para que puedan, dentro de las instituciones educativas, utilizar un lenguaje más asertivo. Alguien hace referencia a que la frase despectiva hacia el indio es muy parecida a la frase de oveja negra. Otra persona habla de la importancia de tener en cuenta cómo pulula dentro de la cotidianidad el tema de género y entre ese devenir conceptual de lo masculino y lo femenino. Y otra persona habla de lo importante de mejorar ese lenguaje incluyente y cómo sería la forma de mejorar. Era como eso. Sigue, Yolanda. Gracias, Albita. Les damos también las gracias a Diana y a Norma por el ejercicio que hemos adelantado. Y pues nos complace mucho realmente ver a través de lo que ustedes nos están escribiendo en el chat que estamos cumpliendo con este propósito de las reflexiones. Reconocemos que muchas veces se utilizan y están excusadas un poco, a veces se justifican que hace parte de nuestra cultura y de la idiosincrasia, pero realmente lo que estamos haciendo son unas lesiones, una exclusión y una discriminación. Por lo tanto, hacer este cambio y esta transformación y hacer una incorporación de cómo es que debemos referirnos realmente hacia las personas es sustantivo. Le damos la palabra al Taita Víctor. De verdad es un privilegio tenerlo aquí, Taita, y lo dejamos a usted en su tiempo. Taita, prenda el micrófono, no lo estamos escuchando. Por favor, vaya. Juangui Tucuicona. Juangui, por ahí sí me escuchan. Ahora sí, Taita, Señor. por fortuna. Juangui Tucuicona. Allí se chipe Cangui Tucuy. Pues con la puncha remazonche y mazatozotecano canchirrimay guaguaconapa, ¿no? Y pues Nesonche y Matazoteca, Chihuahua, Sumitayuyay. Pues con ahorra, pues con Sonche y Matazoteca, soy Guairachir, con ahorra. Entonces, muy buenos días para todos, buenas tardes para todos. Me estaba presentando, mi nombre es Víctor Jaime Tandioy, pertenezco al pueblo indígena Inga. Soy del departamento del Putumayo, los estaba saludando en mi lengua, les estaba deseándoles que ojalá cada uno en el interior de sus casas se encuentre bien. Hoy en este espacio de hablar de lenguaje, de cómo muchas veces hacemos esas conversas con nuestros niños, ¿no? Yo nombraba hace rato guaguas. Entonces ahí también como para ir aprendiendo una palabrita, guaguas en lengua inga se refiere a los niños. Entonces en ese mismo orden de poder armonizar un poquito y compartir la palabra desde el espacio, desde como lo hacemos los pueblos indígenas, vamos a hacer como unos cantos
Y ya mirando, digamos, como esos canticos y estos instrumentos que vamos a utilizar, esta es de una de las formas como nosotros, digamos, los pueblos indígenas nos comunicamos con nuestra comunidad, y en este caso también, obviamente, pues para con los niños. Y en el ejercicio que vengo haciendo desde la Secretaría de Educación, perteneciente a la línea intercultural, desde poblaciones y desde el pueblo Inga, pues esta es la primera forma con lo que yo me comunico realmente con los niños en los diferentes espacios, ¿sí? Y en este caso, obviamente, es desde el espacio institucional, donde venimos compartiendo estas enseñanzas, donde aprendemos, obviamente, también de los niños y de nosotros para el mismo bienestar y el compartir y comprendernos. Entonces, deseándoles a cada uno que se encuentren nuevamente bien en sus espacios de casa, donde estén, pensando y creyendo que todo va a salir muy bien, con positivismo, con armonía. Siempre hay veces decimos, uy, no, que están las dificultades, están los tropiezos, pero en mi comunidad dicen, suma yuyay, suma causay. Pensar bonito para vivir bonito, causan camaya mientras vivamos. Pero ese pensar bonito quiere decir es cómo transformamos y trascendemos de pronto esas fallas que al interior de cada uno tenemos, o esas fallas que por motivos o circunstancias en la vida nos pasan, o esos obstáculos, pero cómo los pasamos, cómo los trascendemos y cómo superamos, ahí es donde está el pensar bonito. Entonces, para compartirles a ustedes estas canciones, estos temas, estas melodías, estos sonidos desde lo profundo, digamos, desde mi corazón y pensamiento, les voy a compartir para que podamos tener un poquito y conocer cómo son también los pueblos indígenas y cómo venimos manejándonos en los diferentes espacios. Entonces, espero que se puedan cerrar los ojitos, escucharlos y poderlos canalizar al interior de su espacio, de su ser. Así será. Entonces, bye.
Bueno, Pai Señor, Pai Mamitica, como hicimos en mi lengua, Pai, por ustedes, por prestar la atención, por compartir también, digamos, este espacio, escuchar, digamos, cada una de las situaciones, de cómo es el manejo, digamos, en ese orden que llamamos lenguaje, ¿no? Como los decían en determinado momento, a mí me preguntaban qué significa para usted, qué significa, cómo considera usted que su lengua es lengua o idioma. Para mí es lengua, y ahí pues podemos desplegar un poco cómo nos queremos referir cuando también queremos conversar, expresar, decir, entender, comprender y compartir en algún determinado espacio, sea institucional, sea en comunidad, sea con nuestra gente y demás, como también hablamos, decimos, pero cómo lo hacemos desde el funcionamiento, desde el pensamiento. Entonces, para nosotros desde el pueblo Inga, para nosotros es lengua, ¿no? Lengua materna. Y espero compartir y aprender y compartir mucho con ustedes en el día de hoy. Pai Mamitica, y como les digo, con positivismo, con ánimo y suma yuyay, suma causay, causancamaya. Pensar bonito para vivir bonito mientras vivamos. Pai. Taita, Víctor, mil gracias por esa intervención, por esta reflexión que nos ha hecho, por compartir y por hacernos recordar cómo el lenguaje incluyente está en todas partes. Seguramente nos quedamos todos con la reflexión de pensar bonito, porque en este tiempo de cuarentena se nos han suscitado diferentes situaciones cotidianas con la familia, con el trabajo. Ahora que en este momento se acercaba su perro también a darle un saludo, eso nos pasa en la cotidianidad y nos invita a ser flexibles en las cosas que nos pasan en la vida, y seguramente tener esa concepción de pensar bonito nos permitirá también tener un mejor camino, y en el marco de lo que estamos trabajando el día de hoy del lenguaje incluyente, también pensar bonito, hablar bonito y tener siempre reconocimiento frente a las condiciones y a las características, y que estamos haciendo un reconocimiento de la diversidad de las personas. En este momento vamos a pasar al espacio en el que vamos a hablar sobre las ideas fuerza. Ricardo, gracias por ponernos nuevamente la presentación. Aquí nos van a acompañar los profesionales Karina Romero y Camilo Duque, y vamos a trabajar sobre estas 3 preguntas dinamizadoras. ¿Qué es lenguaje incluyente? ¿Cuándo no somos incluyentes en el lenguaje? ¿Y qué debemos hacer para transformar nuestro lenguaje? Fíjense que es ponernos en ese lugar de soy yo quien debo hacer esa transformación, pero previo a eso debo darme cuenta que efectivamente no estoy utilizando un lenguaje incluyente. Entonces, Karina, por favor, te damos la palabra. Gracias, Yolanda. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Soy Karina Romero y pues es un gusto estar compartiendo aquí con tantas personas de las comunidades educativas, de colegios tanto públicos como privados, que estamos interesados en cómo esa herramienta tan valiosa que es nuestra palabra, nuestro lenguaje, lo que compartimos a través de ella, permita realmente, digamos, contar con esa inclusión a la que le apostamos desde esta dirección y desde cada colegio. Entonces, nosotros tenemos estas 3 preguntas fuerza que creemos que no tienen una respuesta aislada,
sino que están ahí como todo el tiempo en una constante relación y que nos llevan también a reflexiones muy personales y por eso son tan valiosas. Entonces, la primera es, ¿qué es el lenguaje incluyente? Porfa, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Listo, bueno, creo que algo que hemos repetido hoy bastante es esa posibilidad creadora del lenguaje, pero asimismo esa posibilidad de que perpetúe unas realidades específicas. Digamos que hay autores muy valiosos para nosotros y nosotras pedagogas, como Brunner, como Chomsky, que nos empiezan a mostrar cómo el lenguaje efectivamente construye unos discursos que estamos permaneciendo durante años, décadas, un montón de tiempo, y que eso nos está haciendo tener un universo simbólico compartido sobre qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos frente a las realidades sociales y frente a lo que vivenciamos cotidianamente. Entonces, aquí es importante mencionar que el lenguaje tiene una función social, tiene una función que determina relaciones de poder. En ese sentido, la forma en que yo nombro, en que yo me nombro al otro o a la otra, está implicando cómo me relaciono con ese otro, con esa otra, ¿cierto? Hay un cuentico que dice, una niña le pregunta a la profesora, profe, ¿el masculino cómo se forma? Y la profe le dice, el masculino no se forma, el masculino existe. Y le dice, bueno, ¿y el femenino cómo se forma? Y dice, el femenino se forma poniéndole la A al masculino. Entonces, fijémonos cómo hay unos discursos que son muy antiguos, son muy, digamos, están muy arraigados también en nuestras formas de pensar, en donde vemos que hay una mayor importancia, por ejemplo, en este caso, en cómo nombro lo masculino frente a lo femenino, ¿sí? En ese sentido, digamos que el lenguaje incluyente también es una oportunidad de pensar ese uso automático que le damos a la palabra hablada y escrita. Está bien que en el colegio y en los espacios formativos que hemos tenido también aquí todos y todas, aprendemos más bien ciertas cosas de cómo hablar correctamente, cómo redactar correctamente, cómo referirnos correctamente, y también somos, digamos que una sociedad bastante, y por lo menos aquí en Bogotá, ustedes me pueden decir, somos muy correctos, ¿cierto? Políticamente correctos, muy amables, muy queridos, y a veces en esa amabilidad y en esa forma cariñosa de referirme al otro o a la otra, no me doy cuenta que puedo estar desconociendo quién es esa persona como sujeto o sujeta de derechos. Entonces es también como esa parte de, en un mundo tan acelerado y en un quehacer tan acelerado como el nuestro, más ahora en época de pandemia, que estamos corriendo con una y mil cosas y que sabemos que la escuela está asumiendo un reto gigantesco en este momento histórico, es también detenerme un poquito, ir más despacio y escucharme a mí mismo, a mí misma, cómo estoy hablando y qué impacto tiene la forma en que yo le hablo a las familias, a los niños, a las niñas, a jóvenes, y esa palabra y esa forma en que me dirijo y que los pienso a ellos también yo como pedagoga, como orientadora, como directiva, qué está implicando allí y qué estoy construyendo en esa relación. Entonces también es una forma de visibilizar esas desigualdades y esas inequidades en las concepciones y comprensiones sobre pertenecer a un grupo étnico, sobre ser víctima del conflicto armado, sobre esos lenguajes que están podríamos utilizar la palabra trillados, se nos vuelven muy, muy cotidianos, y por eso los seguimos utilizando, pero digamos que así en esa misma relación dialéctica, esa forma frecuente e impensada un poco de dirigirnos y ya muy acostumbrada, nos empieza a generar unos estereotipos o nos empieza a reforzar unos estigmas. ¿Qué implica ser niña? ¿Qué implica que yo diga solamente todos? Acordémonos que lo que no se nombra básicamente no existe. Entonces es un poco la apuesta política del lenguaje incluyente. ¿Qué implica visibilizar a un niño, una niña, un joven, a un adolescente que tiene una identidad de género, una orientación sexual diversa, a una persona con discapacidad en la institución educativa? ¿De qué manera los nombramos? Como nos decía Norma y Diana al principio, ¿cómo nombramos es que es hiperactivo, ese niño es hiperactivo, y se nos quedó el rótulo por siempre? ¿O qué pasa con el niño enfermito, la niña enfermita? Entonces, bueno, digamos que son oportunidades muy importantes que tenemos para pensarnos cómo construimos a través de nuestro lenguaje la cotidianidad y la realidad que compartimos. La siguiente, por favor.
Ah, bueno, entonces, Cami, ¿estás por ahí? Bueno, desde el lenguaje incluyente lo que buscamos o abanderamos el tema de la dignidad y es el reconocimiento de las otras. Creo que en la escuela cotidianamente tenemos el reconocimiento de las personas que tenemos al frente, no solamente nuestros estudiantes, sino también compañeras y compañeros que tienen unas particularidades y que son diferentes a nosotros y que por eso creemos en el marco de lo común, de lo gracioso, que los denominamos por ciertas situaciones. Entonces creo que lo que usamos desde la Dirección de Inclusión es enfocarnos en la política de educación inclusiva y poder y el reconocimiento de los derechos de todas y todos. La idea es nombrarlas de manera que las desigualdades, marginaciones y estigmatizaciones con las que la sociedad las reduce sean cuestionados, eliminados progresivamente. Y para ello expandir. La idea también es que no se sientan acá juzgadas y juzgados porque en algún momento hemos hecho un mal uso del lenguaje, sino que estamos aquí en un proceso de aprendizaje, de reaprender, de reconocer cuando nos hemos equivocado en algún momento y pues llevar al siguiente, por favor. Listo, entonces como dice Cami, es en esas posibilidades de expandir también nuestro pensamiento y como un poco incorporar nuevos elementos a esa forma en que nos relacionamos y usamos la palabra. Entonces, aquí nos implica, esto es un ejercicio político y es una apuesta que tenemos, creo que como docentes, como personas que trabajamos desde la Dirección de Inclusión, todas las personas que estamos aquí pensándonos el cuento educativo, creo que tenemos un compromiso fundamental con la historia, saber de dónde venimos, qué versiones nos fueron contadas seguramente a las personas que estamos participando acá, qué versiones ya hoy en día contamos de esa historia que son distintas, que son narradas no solamente por unos, digamos, libros y unos discursos particulares, sino que también en esta diversidad que conforma el país, también se está narrando desde diferentes rincones y también digamos que se refiere como a una denuncia de esas herencias coloniales, invasivas, violentas, de las que somos herederos y herederas desafortunadamente, ¿sí? Y cómo digamos, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con el conflicto armado? ¿Qué pasa con esta guerra incesante que tiene pequeñas treguas, pero muy pequeñitas y un montón de víctimas en un tema gota a gota del conflicto? Y es que precisamente nuestros lenguajes también dan cuentas a veces de lógicas que son de la misma manera. Pueden ser violentas, pueden ser minimizantes, pueden ser reductoras de la potencia de las personas. Y como decía Yolanda en algún momento, no son necesariamente intencionadas, sino ya están en nuestro acervo, digamos, comunicativo. Entonces, esto es fundamental porque esto también nos permite comprometernos con esa comprensión más amplia de la riqueza que implica la diversidad en la escuela y que cada vez esta escuela es más diversa. Y pues digamos, también es ese compromiso con esa transformación de la historia a través de cómo usamos de manera intencionada y consciente la palabra, que es un ejercicio sencillo, no lo es, que además en algunas ocasiones decimos, como decía alguna de mis compañeras al principio, los y las, pero qué pereza, mejor dicho, qué pérdida de tiempo, qué impráctico. Y es cuando yo conozco estas otras cosas que están detrás de, cuando yo recuerdo lo que está impactando la palabra y cómo la uso, pues seguramente cobra mucho más sentido y lo puedo también empezar a, digamos, a modificar. La siguiente, por favor. Cami, sigues tú con esta diapositiva del lenguaje no incluyente. Señora. Aquí la invitación, más allá de decir que eso que no es una invitación a transformar nuestro lenguaje, a reconocer en qué momento podemos cerrar y
y como hablaba Cari, como hablaban mis compañeras, transformar esos mecanismos de expresión que tenemos. Creo que es importante que el lenguaje incluyente va más allá del ámbito escolar. Yo no puedo pensar o ponerme un chico dentro de la escuela o al colegio, a mi aula de clase y decir voy a hablar o tener un lenguaje incluyente y cuando salgo de clase o cuando llego a mi casa, pues me quito el chip. Creo que si uno no lo vuelve cotidiano, si uno no lo asume, si uno no lo introspecciona, pues no lo va a empezar a normalizar. Entonces es una invitación a que el uso del lenguaje incluyente tenemos que hacerlo cotidiano nosotros, en nuestras casas, cuando estamos en el parque, en el centro comercial, cuando estamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras parejas, es empezar a hacerlo en un uso diario y cotidiano, así como cuando ustedes se sientan con sus estudiantes y les piden, no sé, que en alguna clase particular practiquen algún tema o alguna temática, es similar a lo que buscamos con el lenguaje. El lenguaje no es una tarea, el lenguaje incluyente no es un tema de qué pereza, vamos a hablar de las y los solamente, porque es que ya llegó la feminista, ya llegó el chico gay y qué pereza. No, la idea es como que empecemos a reconocer que en la sociedad somos diversos y somos diversas, y la idea es que queremos que todos seamos reconocidos y sean reconocidas desde esa diversidad y sobre todo pues en el ámbito escolar, que es lo que es nuestra misionalidad, donde pues transitamos por diferentes espacios y digamos que está un tema cultural ahí inmerso. También es una invitación, bueno, como lo decía también Karina, como lo decía ya Ana, Norma, Yolanda, la idea es no reducir el lenguaje incluyente y los, ¿sí? Creo que es una de los objetivos, es una de las características del lenguaje incluyente, pero no solamente por el hecho de que yo entre a un salón de clase o en una reunión, diga buenos días a todas y todos, o las y los, o ellas y ellas, estamos siendo incluyentes. Esto va más allá, pues como en los ejemplos que estábamos haciendo inicialmente. A veces caemos en el error de utilizar frases, palabras cariñosas o diminutivos en nuestro cotidiano. Entonces, si yo encuentro a la niña o al niño con discapacidad, entonces es que son angelitos, es que los mandó Dios, tienen una misión, el cieguito, la cieguita. Entonces la idea es que a veces por tratar de ambientar, de sensibilizar estas situaciones que de pronto con las que uno no considera que, o con las que no tiene unas herramientas de trabajo cotidiano, se trata uno de armonizarlo, y a veces es mejor llamarlo. Todos tenemos un nombre por el que fuimos bautizados o el que nos gusta que nos llamen, entonces reconocernos desde ese nombre particular. Y aquí hablábamos también lo que decía Cari, de ser políticamente correctas y correctos y aún así legitimar prácticas discriminatorias. Bueno, que ya Cari pues ya les habló sobre eso. Cari, no sé si quieres como que enfatizar en lo que ya venías hablando de ser políticamente correctas y correctos, legitimando prácticas discriminatorias. Gracias, Cami. Sí, pues sería de pronto decir que a veces también nos volvemos unos expertos y expertas en la utilización de este lenguaje incluyente, que además existen normatividades ya a nivel distrito que nos dicen, por favor, digamos, bueno, la ley no nos dice por favor, la ley ya determina que debe haber un uso del lenguaje incluyente. Y lo que evidenciamos en algunos momentos es que sí, el lenguaje puede ser incluyente, pero las prácticas en los colegios siguen teniendo, digamos, dejos discriminatorios. Entonces, no es solamente un tema de hablar correctamente, sino que también nosotros hagamos una lectura muy juiciosa de cómo esa educación inclusiva aplica en el lugar donde estoy, con quiénes estoy trabajando, con qué personas estoy, para que realmente esa forma en que yo utilizo el lenguaje les haga sentir incluidos, les haga sentir que les estamos hablando no solamente, como decía Cami, desde
y como decía, por ejemplo, la imagen de Mafalda de la diapositiva donde Susanita le dice, es un negrito. Sí, es un negrito, le pregunta, y entonces nosotros nos preguntábamos, ¿será que uno también dice, es un blanquito? Cuando nos regalan, cuando los niños les regalan un muñeco blanco, ¿dicen lo mismo? ¿O blanco tenía que ser? ¿O mestizo tenía que ser? ¿O mucho mestizo? Entonces, digamos que ahí también nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros hacemos un ejercicio de invertir estas expresiones, nos damos cuenta qué tan discriminatorias pueden llegar a ser. Listo, yo creo que podemos pasar a la próxima, por favor. Bueno, acá hay un chat. Bueno, dale. No, aquí es la idea de invitarlos a ver la imagen. Es algo que uno normalmente o desafortunadamente escucha en la escuela, y es las mamás o los papás o algunos docentes que hacen comentarios sobre algunos estudiantes o algunas estudiantes que tenemos en aulas o con discapacidad o pertenecientes a pueblos indígenas o orientaciones sexuales diversas. Entonces, les vamos a dar un minutico para que lean la imagen y empecemos a pensar si realmente en algún momento nosotros hemos hecho uso de algún término despectivo, discriminatorio hacia alguno de nuestros estudiantes, y no nos reconocemos que tenemos niñas y niños y adolescentes que nos están escuchando y que empiezan a replicar lo que nosotros decimos con sus familias. Y encontramos esas familias también que consideran que porque un estudiante o un compañero o compañera de aula tiene una discapacidad o es perteneciente a un pueblo indígena particular o es perteneciente a un grupo afro, negro, palenquero o tiene alguna orientación sexual diversa, no debería estar en la escuela, siendo la escuela un espacio pues para todas y todos. Entonces es un llamado a que el lenguaje incluyente debe ser cotidiano para nosotros, y reiteramos ese desde la Dirección de Inclusión y de lo que estamos haciendo acá con nuestras compañeras en este taller. Cari. Gracias. Y efectivamente, digamos, este chat, además es un chat real, entonces nos da también como muchas luces de lo que ocurre, y como decía Cami, no solamente respecto en este caso al tema de la discapacidad, sino frente a todos los temas, incluso cuando el mismo colegio dice, no, esta persona trans puede ser, este niño trans puede ser como un dolor de cabeza, es mejor que termine su ciclo escolar en otro colegio, es mejor que no esté acá. Entonces, es como todos esos retos a los que nos llama el lenguaje incluyente, que es, como estamos diciendo, no solamente un tema de nombrar, sino un tema también de las prácticas escolares. Bueno, yo creo que podemos avanzar en la presentación, por favor. La siguiente. ¿Sí? Listo. Ya nos está acompañando Lady, entonces ella va a terminar esta presentación con justamente la pregunta de qué debemos hacer para transformar nuestro lenguaje. Y aquí, antes de darle la palabra a Lady, creo que es importante también hacer evidente que estas manifestaciones del lenguaje no incluyente no solamente se presentan entre el cuerpo docente, digamos, y los estudiantes o entre los estudiantes mismos, sino pasa mucho entre los adultos. Las personas adultas también se presentan estas situaciones donde a través de una palabra jocosa o que intenta ser, entre comillas, cariñosa o afectiva, se está haciendo una discriminación o se está haciendo una burla frente a una condición, característica o particularidad de alguna persona. De allí creo que es importante y se ha manifestado ya recientemente que en los eventos en donde hay stand-up comedies y están estos comediantes que lo que hacen es burlarse de toda la diversidad de las personas,
se han empezado a hacer unos procesos también de reflexión de cómo pueden ser graciosos y graciosas sin llegar a estigmatizar a las personas y a las condiciones y características de cada quien. Y en eso creo que también tenemos que hacer una reflexión muy profunda, porque el hecho de que aparezca como en una obra de teatro o en una comedia no necesariamente tiene que validar cuando realmente se está profundizando un estigma frente a algún tipo de población. Lady, tienes la palabra, por favor. Gracias, Jolie. Pues esta pregunta realmente nos lleva a hacer pues, la reflexión que hemos estado trabajando durante todo este encuentro, y es empezar a trabajar en esa transformación de nuestro lenguaje a punto que lleguemos a la meta que realmente es naturalizar ese lenguaje incluyente, en donde no tengamos que estar pensando en qué es correcto, qué es incorrecto, sino en realmente reconocer esas características y esas particularidades de las personas, tratando siempre de reconocer pues esas características, y sobre todo pues empezar a minimizar todo este objeto que nos lleva pues a la burla o al señalamiento, como decía Yolanda, no solamente en la comunidad o en la población de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sino también en los adultos, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues en nuestro distrito también tenemos una gran participación escolar de personas adultas y adultas mayores, en donde también pues tenemos pues una gran diversidad, y que hace parte pues de todo este proceso educativo que tenemos. Y lo más importante es realmente en este ejercicio de transformación nos queda es empezar ese trabajo de la naturalización, naturalizar este lenguaje, tener la posibilidad de apropiarnos realmente, de empezar a apropiarnos de ese lenguaje incluyente, pues como nos indica es que nos ayude a crear realmente esas sociedades justas, igualitarias, equitativas, en donde no tengamos que, como nos decía ahorita la diapositiva anterior, este chat, pues como de no quiero que mi hijo o mi hija esté cerca de la persona que pues hace que el proceso educativo en su salón se retrase porque tiene alguna discapacidad cognitiva. Y esto es empezar a generarlo desde lo personal, realmente esa reflexión empieza pues también desde lo personal, desde ese ámbito escolar, desde ese ámbito familiar, desde ese ámbito social, en donde realmente, vuelvo y reitero, el ejercicio va a que este lenguaje incluyente se naturalice, como nos dice, empezar a naturalizar ese uso del lenguaje que no discrimina, es realmente reconocer, es realmente vivir y afianzar en cada uno de nosotros ese concepto también de diversidad que nos permita realmente vivir en una sociedad que nos permita esos escenarios de paz y de reconocimiento de la diversidad, de entender que como nos decía ahorita Karina, no es pensar si tengo que decir que niñas, niños, mujeres, hombres, sino realmente entender la diversidad como algo que hace parte de nuestra cotidianidad, que hace parte de nuestro entorno, de nuestro contexto, y que nos permite realmente empezar a transformar ese lenguaje, a ese lenguaje incluyente desde, como les decía, desde lo personal, pero que también haga una transpolación a todos los ámbitos y a todos los espacios en donde nosotros compartimos con otras personas. Realmente esta pregunta, siendo pues la última de este tercer momento de Ideas Fuerza, nos deja abierta realmente esa reflexión, ese afianzar, ese reconocer, ese vivir este lenguaje incluyente, no como decíamos que sea políticamente correcto, sino que realmente lo tengamos desde ese concepto natural
que nos hace reconocer esa diversidad entre todos y todas. No sé si Karina o Camilo. Creo que ya ahí pasamos a nuestro tercer momento. Muchas gracias, Lady, y a Camilo y a Karina. Nos quedan, por supuesto, las reflexiones, pero creo que más allá de las reflexiones, justamente cómo vamos avanzando en esa comprensión de por qué es importante tener y apropiar e incorporar el lenguaje incluyente. Vamos al momento de reflexión y cierre del encuentro, pero como les decíamos al inicio, la idea no es cerrarlo, sino llevárselo puesto, sembrar en ustedes esa semilla del lenguaje incluyente, y por eso lo hemos llamado para continuar tejiendo. Aquí, para terminar este tercer momento, nos van a acompañar Catherine y Angie. Entonces, compañeras, tienen la palabra. Yolanda, ¿me permites? Muchas gracias, Yolanda. Quería compartir, antes de darle la palabra a Angie, compartir como los comentarios que hacen los participantes. ¿Me permites un segundito y ya te doy la palabra? Quería compartir cómo los participantes hacen reflexión hacia que la palabra es solo un símbolo y lo que maltrata más es la carga emocional. También reflexionan a este tipo de expresiones, normalizan el lenguaje. Otras personas hablan de cómo los docentes no debemos entrar a hacer juicios sobre las posibles dificultades de un estudiante, que es necesario y muy importante que a los estudiantes se les brinde respeto porque también lo merecen. Y también se le da un abrazo fraterno y se le da muchas gracias al Taita Víctor por haber compartido con nosotros el saber. Gracias, Angie. Gracias a ustedes. Bueno, nos corresponde este importante momento de cierre y yo quiero, lo hemos mencionado de tejido porque reconocemos que estas transformaciones se dan en colectivo y en efecto deben ser un tejido. Yo quisiera retomar algo que han mencionado en el chat que tiene que ver con la experiencia del Gerardo Paredes y cómo en la praxis, en esa praxis cotidiana de aula y de cultura escolar que no es fácil, es donde se tejen todas estas transformaciones. Voy a retomar una cita textual, una cita de Stuart Hall, y él plantea lo siguiente: los estereotipos segregan, discriminan, y el punto de partida es que reducen, esencializan, naturalizan y fijan una diferencia con unas relaciones claramente de poder. ¿Por qué quisiera yo abrir este cierre con esta reflexión y esta cita? Y es porque en efecto nosotras reconocemos que todo este lenguaje que ha circulado tiene no solo es resultado de un trasegar histórico, sino que además es resultado de esos estereotipos que siguen circulando en las sociedades. Ya mencionaba Karina cuando hablaba de ese poder del lenguaje que Jan Noam Chomsky nos hace la referencia, pero además que es un poder de un lenguaje que históricamente está allí y que ha naturalizado la sociedad enmarcados en unos sistemas de poder y de opresión amplios. El asunto del lenguaje en ese sentido, que bien lo mencionan allí, cómo genera unas afectaciones psicosociales, se basan también en unas estructuras de poder. ¿Me regalas la próxima presentación, por favor? En unas estructuras donde en efecto hay unos privilegios. Nosotras queremos cerrar este espacio de diálogo invitándolos en 3 niveles. Primero, estoy yo como sujeto social, como sujeto político, que identifico que tengo unos privilegios en el marco de unas estructuras de opresión y como resultado de un proceso histórico, y donde fijo mis privilegios para generar una conciencia que me ayuda a transformar estas realidades. Yo les voy a poner el ejemplo que usualmente trabajamos con el equipo del cual hace el Taita Víctor, y es el siguiente. Por supuesto, a mí en algún momento me pueden señalar por ser flaca, me pueden señalar por ser, no sé, tener mis orejas más grandes, me pueden señalar por algún otro atributo físico, pero ese señalamiento no va a violar mi acceso a derechos fundamentales. Y ese señalamiento tal vez sí causa un efecto en mí, por supuesto, pero digamos que es un efecto mucho más limitado que lo que puede causar que una compañera de un colegio le digan: usted es india y por hablar su idioma no lo recibimos en este colegio.
Entonces, digamos que en ese sentido, en este primer nivel de enunciación que soy yo, reconozco que en efecto como sujeto social y político y en el marco de la diversidad tengo unas situaciones que me generan discriminación, pero que ellas en comparación a otras poblaciones que han sido resultados de unas estructuras y de unos sistemas de opresión, en comparación a ellas, digamos que yo entro a ser un aliado de esas transformaciones. Retomemos el tema étnico que ya lo han mencionado 2 veces en el espacio. Claro, yo quisiera, incluso en mi familia ha pasado cuando decimos indio comido, indio oído. Ya mencionamos el ejemplo del no sea indio, pero esto va más allá de lo que, y vuelvo al ejercicio que nos plantea Stuart Hall, de centrarnos en ese estereotipo. Si lo enunciamos así es porque el estereotipo social así nos ha indicado que es. Entonces, en ese sentido, en el sentido de esa transformación y cuando la experiencia de Gerardo Paredes nos plantea como sus acciones pedagógicas y cuando escuchamos al Taita, yo me preguntaba, bueno, una manera de responder al cómo yo transformo esos estereotipos es conociendo y reconociendo en esas otras poblaciones un par. La filosofía que nos acaba de compartir el Taita es una filosofía de vida y es una filosofía que está al nivel de las filosofías de Sócrates, pensar bonito para vivir bonito. El Taita siempre nos traduce esta filosofía de vida e intenta aportarnos a nosotros desde sus filosofías y así mismo están las demás poblaciones. Entonces, una respuesta del yo para transformar estos del lenguaje tiene que ver con disponernos a reconocer en igualdad de condiciones los aportes que nos hacen esas otras poblaciones. También pasa mucho en la cultura escolar que, por ejemplo, invisibilizamos esos conocimientos y nosotros apuntábamos a que yo debo ser consciente que debe existir una coherencia entre mi discurso y la práctica, que es un poco el énfasis que ya han hecho varias de las personas frente al uso de las y los. Frente al uso de porque yo digo es la historia del ser humano y no es la historia del hombre. Y así podríamos dar otra clase de ejemplos donde de fondo estas luchas políticas y estas luchas históricas de estas poblaciones, porque cada una de ellas han tenido luchas para poder existir. No es gratuito que el movimiento de las personas con discapacidad hoy hagan un llamado a ser parte de la escuela. Digamos, esto no se dio en un momento coyuntural, sino que esto es resultado de las poblaciones. Entonces, en esa coherencia, el discurso ha sido resultado de las luchas de estas poblaciones por existir. Y como resultado de esas luchas se reivindican estos derechos a ser enunciados de la manera que deben ser enunciados. Lo hablo, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Otro asunto que queremos plantearles allí es, que ya lo mencionaba también Camilo, es cómo yo puedo influir en los diferentes espacios de la vida. Como yo como funcionario público, en este caso como maestro, como maestra, como colaborador, como persona del nivel central, digamos, en ese marco y en ese sentido de la coherencia, puedo llegar a expresar con respeto y a generar estas transformaciones frente a todo lo que les hemos venido planteando. Retomo nuevamente el ejemplo de la familia. A veces es muy jocoso, ¿verdad?, cuando escuchamos ciertos chistes, qué suerte tan negra la mía, o uno que es todavía más fatal y es que yo trabajo como negro para vivir como blanco, y todo el mundo pues entra en esta carga de reírnos, etcétera, 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 pero es como yo logro en mi contexto familiar y como sujeto político empezar también a transformar estos otros escenarios que no es solo el escenario de la escuela. Otra orientación que queríamos dejarle, bueno, ya les hablábamos así, allí de las condiciones de privilegios, otra situación es reconocer que las situaciones son dinámicas. Y allí queremos hacer énfasis especialmente en 2 situaciones. Por ejemplo, el hecho de ser migrante. Yo hoy estoy aquí en Bogotá, tengo mi privilegio como mujer de Bogotá, no soy víctima del conflicto armado, no tengo que migrar, pero no sé mañana. No sé si mañana vaya a migrar a otra ciudad y mi condición cambie, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Hoy yo puedo tener unas situaciones, pero yo no sé mañana. Entonces, en ese ejercicio de comprender que las situaciones son dinámicas, tal vez es que podamos tejer la conciencia. ¿Me regalas la próxima, Ricardo, por favor? En este tejido hay un diálogo con el tú. Bueno, discúlpame, Ricardo, devolvámonos un minuto. Les tenemos un reto didáctico en este momento.
Cada una escribamos, puede ser ahora, ojalá que sea ahora, o escribamos más tarde un listado de esas expresiones que utilizamos con las cuales seguimos perpetuando imaginarios, porque algo que ciertamente apunta Camilo es que uno, el hecho no es señalarnos y decir yo soy mejor ser humano que tú porque yo sí, no. Yo les confieso, por ejemplo, que cuando empecé a hacer este acercamiento desde el enfoque diferencial al asunto de las personas con discapacidad, yo confieso que yo en algún momento utilicé la expresión, este informe me quedó cojo. Yo lo hice en algún momento de mi vida. Y asimismo, también en algún momento de mi formación, seguramente y en mi práctica pedagógica, también en algún momento hizo, y seguramente ahora también sigo en esta construcción de cómo enuncio mi vocabulario sin que sea una expresión de racismo, sin que sea abiertamente una expresión de racismo. Entonces, les queremos dejar este reto didáctico, que hagamos uso de estas expresiones y que en un momento pensemos claramente cómo yo sigo haciendo uso de este vocabulario. Mientras ello, entonces, Ricardo, ahora sí pasemos a la próxima. En este tejido, este cierre se llama tejido precisamente porque yo tengo una relación contigo, ¿verdad? Y sin esa relación que ya varios psicoanalistas han mencionado, esa relación del tejido y desde las pedagogías propias, ¿no? Desde ese gran canasto que es la humanidad y que es un tejido, ¿cómo yo puedo tejer con cada una de las personas que hacen parte de este proceso en el sector educativo? Tú eres fundamental en este proceso, es lo primero que queremos aportar. Tú, el que está en este momento disponiendo de su espacio para escuchar aquí, tú, el docente, la docente que está en su aula de clase y que reconoce que allí tiene toda una posibilidad para transformar los lenguajes. Transformar el lenguaje implica un proceso de autoformación. Y eso lo apuntábamos en el equipo porque en efecto, cuando yo transformo un lenguaje, pues yo parto de reconocer que yo no conozco y que no es solo el hecho de saber, tengo un niño, una niña Inga, ¿verdad? Sino es el hecho de decir, enséñeme usted quién es para yo poder aportar. Y yo ya no lo voy a decir indio, no porque no crea que usted es incivilizado, sino porque usted es un ser de conocimiento que me está aportando a mi construcción colectiva. Entonces, en ese ejercicio yo entro en un proceso constante de autoformación. A mí me pasa que yo a veces a las compañeras de la dirección les pregunto, pero más allá de preguntarles, estudio, me inquieto y me cuestiono. Y también hablamos que en el contexto educativo hay un ejercicio también muy importante que ya Paulo Freire nos lo mencionaba hace tantos años y tiene que ver con el desaprendizaje, ¿no? Cómo yo parto del ejercicio de desaprender para poder aprender. Nos pasa con algunos docentes, nos ha pasado en nuestro ejercicio de acompañamiento que nos dicen, ve, pero si antes los negros no se ponían bravos por decirles negros, ¿y por qué ahora sí hay que ponerse bravos si es que yo toda la vida lo he hecho así? Entonces es un ejercicio de desaprender y decirle, claro, maestra, tal vez antes estas luchas y que tal vez fueran resultados de diferentes circunstancias donde la institucionalidad también ha hecho parte, pues ha dado para decirnos todo el mundo, sin distinción alguna, tiene derecho a un nombre. Él no es Beneco, él se llama Angie y tiene un apellido. Ella no es la niña negra, ella es la niña Tatiana. Él no es el niño indio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese desaprender también está la clave de esta transformación del lenguaje. Y finalmente, en el tú es como tú, el que está allí en este ejercicio de desaprendizaje, pues genera una conciencia colectiva. A veces también nos pasa, digamos que este yo y este tú y en este juego está en que a veces uno dice, bueno, yo ni para qué planteo esa discusión porque o me van a señalar o sencillamente ya les va a parecer que, ay, que qué mamera o van a decir que esto se puso de moda, pero es generar esa conciencia colectiva y esa semilla. La próxima, bueno, y el reto didáctico aquí es que esta noche o mañana o a lo largo de esta semana, ustedes se comuniquen con una persona y le hagan esa pregunta de este ejercicio de la lista que acaban de hacer. Y es preguntarle sobre expresiones que utilizan
sobre las diferentes poblaciones, y qué interesante que sería que luego de hablar, de intercambiar ese diálogo con la mamá, con el rector, con el director, con el jefe, que hagamos una reflexión sobre esas similitudes y diferencias que encontramos. Y tal vez puede llegar a pasar que las similitudes y las diferencias que encontramos versen sobre algunas poblaciones. Es decir, retomando mi ejemplo, puede pasar que ustedes no encuentren que van a hacer alusión a que sí, yo hago alusión a la niña que es muy flaquita, puede que no pase, sino que la similitud sea que en efecto yo hago alusión a determinadas poblaciones, ¿verdad? Entonces, es el reto didáctico que les queremos dejar también como cierre. ¿Me regalas la próxima, por favor, Ricardo? Finalmente, entonces, convocamos este ejercicio de lo colectivo, que es un ejercicio que nos aportan las comunidades étnicas siempre que estamos en este ejercicio de transformar la escuela, y es cómo decantamos todo esto que estamos hablando en un ejercicio colectivo. Nosotros apuntamos allí a que qué interesante, reitero yo, el ejercicio que hacen los colegios, por ejemplo, de Gerardo Paredes, donde tenemos no solo comunidad muisca, sino que lideran todo un ejercicio desde el enfoque diferencial, trabajar en los semilleros de estudiantes, con los niños y las niñas, con nuestros hijos, con nuestras niñas, escucharlos. Tenemos experiencias muy exitosas donde son los niños y las niñas que dicen, a mí no me gusta que me digan negrito, y el profe dice, oiga, yo no sabía, pero ¿por qué no le gusta, profe? Pues porque yo me llamo Camilo. Entonces, digamos que ellos hablen y que ellas hablen, y posicionar la voz de los estudiantes para nosotras es fundamental. Hablamos también de poder posibilitar proyectos de aula, proyectos transversales, campañas comunicativas, súper potentes en estos momentos las campañas comunicativas en el ámbito de lo virtual. Hablamos de una constante lectura de quienes hacen parte de las instituciones, pero no solo de las instituciones, sino de nuestro diario, quién hace parte de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestro conjunto, quiénes son esos y esas con las que compartimos constantemente, porque allí también siempre cuento esta historia muy anecdótica. A veces pasa que desconocemos que una afirmación que yo pueda hacer, pues es una situación en la que está la otra persona, ¿no? Y finalmente también aportamos a que desde todos los conocimientos disciplinares que circulan en la escuela y que circulan fuera de ella, también podemos aportar a esta transformación del lenguaje, que no solo se entiende por lo que hemos enunciado desde un área exclusivamente lingüística, algunos hablan sociolingüística, y en la escuela reconocemos como las humanidades, sino que es un ejercicio de transformación mutua. Le voy a dar la palabra a Kate para que profundice en estas dos ideas que queremos plantearles, y es que es importante reconocer que junto con la transformación del lenguaje es importante promover el enfoque de los derechos humanos y el enfoque diferencial como una posibilidad de transformación pedagógica. Cuando hablamos de un lenguaje incluyente, hablamos de enfoque diferencial con enfoque de derechos humanos, un enfoque diferencial que busca una transformación de unas prácticas que históricamente se han legitimado, y con ello queremos seguir construyendo todas las condiciones para el ejercicio de una verdadera educación incluyente que trascienda el lenguaje mismo y que nos permita transformarnos, a su vez que transformamos las realidades. Entonces, Kate, te cedo la palabra para que cerremos con este ejercicio reflexivo sobre el tejido y todo lo que tenemos por transformar. Gracias, Angie. A todas las personas que están por ahí conectadas, que todavía nos siguen, pues agradecerles, decirles que hemos insistido en que este es un primer ejercicio, pero por supuesto queremos seguir profundizando y problematizándolo. Yo creo que para complementar un poco lo que dice Angie, y que es parte de esa premisa inicial sobre por qué tenemos que seguir tejiendo, es que es necesario profundizar en varios asuntos relacionados a cómo mi lenguaje y mis prácticas, digamos, discriminatorias y violentas, lo que están es un poco afectando un componente importante de la vida de cada persona, y es su dignidad. Lo que estamos allí destruyendo cada vez que nos referimos de forma despectiva o inadecuada, y ese hacer, digamos, ese decir, esa palabra que sale, digamos, de allí,
lo que está también afectando es digamos, las comprensiones y las trayectorias de vida de las personas con quienes nos estamos refiriendo, y por eso es tan importante tener cuidado y tener una plena conciencia de la forma en que nos relacionamos mutuamente, incluso de la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, porque en una sociedad que nos ha enseñado que hay unos estándares de belleza, hay unos estándares o unas expectativas del éxito tan altas, seguramente que esas situaciones de violencia que vienen hacia afuera a través de medios de comunicación, a través de un montón de discursos que nos están diciendo que tenemos que estamos en una permanente incompletud como seres humanos, ¿no? Nacemos incompletos y entonces en el trasegar de la vida tenemos que lograr llegar a eso que se nos ha impuesto, y para llegar a eso que se nos ha impuesto no solamente violentamos a los demás, sino que violentamos nuestra propia vida, y esos violentamientos que empiezan, digamos, desde las formas en que nos relacionamos, pues inciden fundamentalmente también sobre nuestras corporeidades, sobre nuestro cuerpo, y esos cuerpos cómo se relacionan en la vida cotidiana y cómo se relacionan en un espacio como es la escuela. Entonces la invitación también muy importante a los profes, a las profesoras que nos están acompañando, es que el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente, tiene que hacer una reflexión frente a esa praxis, cómo mi praxis corresponde o no a ese lenguaje incluyente, pero además una invitación mucho más profunda y de orden estructural, y es entender cómo esos lenguajes y esas prácticas se han enunciado y se han puesto sobre la mesa, porque detrás de eso hay todas unas trayectorias históricas que nos han empujado a, digamos, a la necesidad de cuestionar y de problematizar esa falsa idea, y lo ponemos, digamos, en ese sentido, al haber logrado la declaración en el 48 sobre los derechos humanos, que nos dice que todos somos seres humanos, que tenemos los mismos derechos ante la ley y que los derechos humanos son universales, pues la universalidad de los derechos es lo que yo creo que también como sector educativo tenemos que seguir cuestionando y preguntándonos si realmente todas y todos en la vida hemos actuado con ese conjunto de derechos humanos, y si realmente hemos logrado la conquista de los derechos humanos, y por supuesto si todas las personas pueden, digamos, acudir a esos derechos humanos de forma permanente, equitativa y sin discriminaciones. Eso por un lado. Antes de cerrar, por otro, decirles también, invitarlos a que pensemos un poco en cómo mi lenguaje que excluye, que violenta, no es el único sobre el cual ese ser humano al que nos estamos refiriendo, pues está expuesto. Digamos, hablemos de, en mi caso, puede ser que a mí sobre mí se refieran de manera violenta, pero quien se refiere a mí no será la única persona, sino que yo puedo estar recibiendo desde muchos lugares expresiones que violentan mi integridad, que violentan mi dignidad, y seguramente eso afecta de manera sustancial e irreparable la forma en que yo me posiciono y me relaciono en la vida. Entonces, importante también tener en cuenta que las violencias no son separadas, las violencias funcionan y se sincronizan, y que en ese proceso, por eso la escuela es tan potente y tan poderosa para poder, o bien sea legitimar esas violencias, o bien sea transformarlas, porque allí, digamos, que sabemos que la escuela, además de un saber técnico y académico, pues siempre también tiene la posibilidad de promover, digamos, más en el componente de educación emocional, de procesos de fortalecimiento de la autoestima, de la autoafirmación. Entonces, un poco decirles que la mirada también está anclada a la perspectiva crítica de los derechos humanos, a considerar que incluso, pese a todo el marco normativo que en la actualidad tenemos, digamos, poblacionalmente, y que los grupos poblacionales acuden a un gran marco normativo, yo creo que la tarea está todavía por delante, hay que seguir transformando, hay que seguir preguntándose, y hay que también hacer propias las luchas que aparentemente han sido de otros y de otras. También hemos crecido en un mundo en el que parece que cada uno persigue unas luchas distintas, y al final de esto, si estamos hablando de una ocasión en derechos humanos y para los derechos humanos, pues tenemos que lograr tener unas sinergias que nos permita integrarnos, y que las luchas dejen de ser de otros y sea una lucha de humanidad, una lucha en la que todas y todos estamos buscando algo que se nos ha dicho que todas las personas tenemos, pero que a veces es muy difícil de materializar, y es una dignidad. La dignidad humana, digamos, como principio rector de los derechos humanos, debe ser parte de las reflexiones que también les queremos dejar. Y para cerrar este ejercicio, igual recibir sus comentarios ahí por el chat, quisimos acudir a un cuento, digamos, también como una herramienta pedagógica que seguramente ustedes más que nosotras nos podrán incluso referenciar otros tipos de textos, incluso de literatura juvenil, infantil, a partir de, digamos, desde donde poder también seguir movilizando y, digamos, conversando en esto al interior de las comunidades educativas. Le voy a pedir el favor a Ricardo que por
por favor nos compartan la diapositiva, invitarlos e invitarlas, por supuesto, a que se sumen a los retos, más que como un ejercicio hacia afuera, lo hagan como un ejercicio personal. Creo que cuando uno empieza a tener más delicadeza y afinar la mirada sobre esas violencias tan estructurales, pero tan invisibles, es donde efectivamente logramos tener unos cambios muy significativos. Estamos también acostumbrados a creer que las transformaciones tienen que ser muy rápidas y muy complejas, y yo creo que hay transformaciones en la vida cotidiana que también tienen la misma potencia y revisen en un asunto muy importante, y es que nos veamos desde la otra edad, desde entender que la otra persona que está con nosotros tiene una historia, tiene una biografía, tiene unas afectaciones, unos sueños, y que tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que nos referimos a los demás y también cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Este cuento se llama Por cuatro esquinitas de nada. Vamos a ver si al final alguno de los profesores y las personas que nos acompañan nos quiere dejar alguna reflexión. Supremamente bienvenida. Siguiente. Es muy rápido. Y si ya lo conocen, también chévere que nos digan cómo les parece. Cuadradito juega con sus amigos. Suena una alarma, rin, rin, es hora de entrar en la casa grande. Todos corren a entrar por la casa grande. Siguiente. Pero Cuadradito no puede entrar, no es redondo como en la puerta. ¿Qué pasa entonces? Que Cuadradito se pone muy triste. Siguiente. A él le gustaría muchísimo poder entrar en la casa grande, entonces Cuadradito pues empieza a imaginarse qué tiene que hacer, entonces él se alarga, se tuerce, se arruga, se pone cabeza abajo, se dobla, pero definitivamente Cuadradito sigue sin poder entrar a la casa. Entonces sus compañeros que ya entraron le dicen, no, pues Cuadradito, sé redondo, y Cuadradito intenta con todas sus fuerzas hacerse redondito, y de verdad se cierra los ojos. Siguiente, por favor, cierra los ojos, y él se imagina y de verdad intenta creer que es redondito, y los que están adentro le dicen, te lo tienes que creer, Cuadradito, tienes que ser redondo, y él empieza a decir, soy redondo, pero no hay nada que hacer, porque él efectivamente es Cuadradito. Entonces los que están adentro, quienes ya pudieron entrar, le dicen, pues te tendremos que cortar las esquinas, le dicen los redonditos. Y Cuadradito le dice, no, ¿cómo se te ocurre? No, me dolería muchísimo. Entonces los que están allá le dicen, ¿y qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la casa grande y hablan durante muchísimo tiempo, a ver qué pueden hacer para que Cuadradito entre, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar, es la puerta. Entonces recortan cuatro esquinitas de nada que permiten que Cuadradito entre en la casa grande. Digamos que porque es momento, profes, y es la pregunta de cierre que les queremos dejar, es también a partir de unos ejercicios personales, es reconocer cuándo nos hemos sentido como Cuadradito. Creo que a todas en la vida nos ha pasado que por razones estructurales, por razones cualquiera sea, nos hemos sentido como Cuadradito, hemos tenido, digamos, barreras para acceder a muchos lugares, a muchos espacios, a muchas cosas, y allí la invitación a la escuela, y aquí sabe, seguramente los profes lo vienen haciendo, a seguir generando procesos de flexibilización, no solamente curricular, sino también procesos de flexibilización que se ocupen por el ser humano, digamos, por ese ser humano que habita la escuela. Cuando Angie dice, reconozcamos quiénes están en la escuela, no es un detalle menor, pero no solamente reconocer en términos cuantitativos, de tengo tantos niños afro, tantos niños indígenas, en términos cualitativos implica es cuáles son las herencias culturales, sociales, políticas que, digamos, que hay detrás de los niños y las niñas que pertenecen a los grupos étnicos, o qué sucede con los niños y niñas en situación de discapacidad, y seguramente que desde allí lo que vamos a quitarle un peso de encima a los niños frente a que ellos son los que tienen que cambiar. Y también siempre le digo a los adultos no somos seres, somos seres inacabados, tenemos también todo el derecho y las oportunidades para poder transformar. La cultura es algo que nos es dado, pero que también es posible y necesaria transformar, y yo creo que allí la relación de la escuela en esas, digamos, relaciones de transformación, de perseguir otras expectativas, otras formas de relacionamiento con la vida, con los seres humanos, pero también con la naturaleza, es muy importante, y es la invitación que al final de esta tarde les queremos dejar abierta. Agradecerles muchísimo pues toda la atención que tuvieron para este espacio,
es un tema profundamente, digamos, estructural, grueso. Lo hemos conversado, digamos, de manera muy general, pero seguramente nos seguiremos encontrando en ese camino, en ese seguir tejiendo, para seguirnos planteando preguntas alrededor de estos temas, y la invitación a que nunca demos por sentado que lo que nos fue dado es lo correcto. Yo creo que siempre hay que cuestionar, pero además hay que tener la capacidad de indignación, indignarnos frente a lo que sucede. También es parte importante para la transformación, no solamente del lenguaje, sino en general de nuestros estilos y formas de vida. Entonces, es como la reflexión que les queremos dejar en la tarde de hoy. Muy bien, Caterina, Angie, mil gracias por la intervención que han hecho, por habernos compartido este cuento que prácticamente se vive todos los días, no solamente dentro del sistema educativo, sino en la cotidianidad, porque afortunadamente vivimos en la diversidad, y lo que debemos hacer es reconocer que esta diversidad existe y que tenemos todas las formas para poder ajustarnos todos desde el interior hacia el exterior, para que todos encontremos un lugar dentro del sistema educativo y en la comunidad. Me parece importante, Albita, si nos ayudas con los comentarios que han hecho los docentes en este momento, los participantes en este taller, para contarnos cuáles han sido estas reflexiones que han tenido y cuáles han sido sus opiniones sobre este taller sobre el lenguaje incluyente. Bueno, podemos sintetizar con que sí hay una gran acogida. Las personas están muy interesadas pues, por el tema del lenguaje. Hay unas personas que expresaban la necesidad de que los docentes y pues toda la comunidad educativa se le posibilite la oportunidad de capacitarse, de aprender, de escuchar, de participar para que este lenguaje se siga implementando en las escuelas. En general la gente está muy, o sea, reconoce, perdóname que me ha puesto la cámara, la gente reconoce la necesidad de empezar a utilizar un nuevo lenguaje y sobre todo que pues la gente participó en los ejercicios que se hicieron. Obviamente que algunas personas preguntaban algo tan importante para los docentes en este momento, las personas que están conectadas, de poder hacer su registro, pero ya Ricardo publicó el link donde las personas pueden hacer su registro. Yo pensaría que con esto estamos finalizando, igual para informarles que este taller se cuelga en la página, la información seguirá siendo compartida, ustedes pueden seguir dando sus opiniones, o sea, este taller no muere acá, sino es una apertura, como dijimos al inicio. También, pues, agradecerles mucho, en este momento tenemos a más de 2.000 personas conectadas, y me acojo a las palabras del Taita Víctor, que dice que pensar bonito para vivir bonito. Pienso que en medio de esta situación que estamos viviendo todos, y pues para la cual, aunque suena redundante, ya todo el mundo lo ha ratificado, no estábamos preparados, sí podemos ver algo muy bonito, y es podernos reunir esta cantidad de personas alrededor de un tema tan importante como es el lenguaje incluyente. Agradecerle mucho la participación. Con esto queremos mostrar que la Secretaría de Educación quiere implementar otras nuevas formas de encuentro en medio de este aislamiento, que estamos haciendo un gran esfuerzo y que pues obviamente con el respaldo de todos ustedes, docentes, directivos, orientadores en este momento que están presentes y toda la comunidad en general. Muchísimas gracias. Sería todo por ahora. Muchísimas gracias. Los invitamos a que se sigan conectando en las otras actividades que vamos a hacer durante el resto de la semana.